Hermanos, muy buenos días. Qué lindo verles esta mañana en la casa del Señor. Una linda mañana, ¿no es cierto? Qué lindo estar aquí para poder cantar al Señor. Gracias, Fátima, por guiarnos esta mañana. Fátima, su primer momento, creo, ¿no?, de presidir las alabanzas. Así que qué lindo que Dios va renovando las personas que pueden ayudarnos en dirigir las alabanzas. No es fácil. Se imaginarán estar aquí delante de ustedes, dirigir las alabanzas es bastante complicado, pero muchas gracias, Fátima, como Dios te usa esta mañana para prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir al Señor que Él nos hable esta mañana a través de su palabra. Padre, muchas gracias por este momento de estar en tu presencia. Hemos cantado esta hermosa alabanza que recalca la belleza del nombre del Señor Jesús. El poder de aquel que hace 2000 años entregó su vida por los pecadores. Y a lo largo de 2000 años el mensaje de Cristo se ha extendido por todo el mundo, atrayendo hombres y mujeres hacia sí mismo. Padre, gracias porque esa promesa que Él hizo se viene cumpliendo. Cuando Él dijo que si Él fuera levantado de la tierra, colgado en la cruz del Calvario, Él atraería hacia Él hombres y mujeres de todo el planeta. Y estamos aquí esta mañana, Padre, porque en algún momento en nuestra vida sentimos esa atracción espiritual. Y ahora, Padre, pido que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, antes de morir, en Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, el Señor hizo una afirmación extraordinaria a los apóstoles. Fíjense lo que el Señor Jesús dijo. Él dijo: es necesario que yo me vaya, y cuando yo me vaya, ustedes harán las mismas obras que yo he hecho, y mayores obras todavía. Qué tremendo, ¿no? Que un líder, normalmente un líder se jacta de ser mejor que los demás. Y el Señor Jesús, antes de entregar su vida, Él dijo: ustedes van a ser mayor que yo, porque van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a hacer grandes obras. Yo dudo que los apóstoles le creyeron, francamente. Habían pasado 3 años con el Señor. Habían visto tremendos milagros. ¿Quién podría hacer más cosas que Él hizo? Pero luego de la muerte y resurrección, en Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, el Señor sopló sobre los apóstoles diciendo: reciban el Espíritu Santo, tal como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Y aquí estamos estudiando el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan cómo empieza este libro? Hechos capítulo 1, versículo 1. Lucas dice: en el primer tomo, el Evangelio, yo les escribí de las cosas que Cristo empezó a hacer. Y ahora en este libro, los Hechos, es lo que Cristo continúa haciendo a través de hombres y mujeres igual que nosotros. Son los hechos de los apóstoles. Los evangelios son los hechos de Cristo. Este libro son los hechos de los apóstoles. Y ustedes sabrán cómo Dios usó al apóstol Pedro, que me imagino se sentía un poquito como Fátima esta mañana. Pedro nervioso: ¿cómo voy a servir al Señor? Pero el poder de Dios vino sobre él. Y en Hechos 2, Pedro predica, 3000 se convierten. El más sorprendido, Pedro mismo. Jamás se había hecho algo semejante. Jamás se había visto al Señor Jesús ver 3000 convertidos en una prédica. Capítulo 3, Dios usa a Pedro para sanar a un hombre cojo, Pedro y Juan. Y ahí empieza toda una labor apostólica del apóstol Pablo, cumpliendo lo que el Señor Jesús le había indicado. Y cuando llegamos al capítulo 5 de los Hechos, versículos 14 al 16, ¿se acuerdan? La gente se amontonaba en las calles,
con tal que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Ahora no sabemos si la sombra los sanó, pero da la impresión que quizás sí. Y Dios usó Pedro en esta forma tremenda. Luego, ¿qué pasó? Luego la obra en Jerusalén dio un alto repentino porque empezó la persecución. Saulo de Tarso empieza a perseguir a la iglesia y en Hechos capítulo 8 la obra aparentemente se detiene. Y todos los creyentes salen de Jerusalén y solo quedan los apóstoles en la capital. Y de repente no había tanto para hacer en ese tiempo. Capítulo 9, Pablo se convierte. Y la conversión de Saulo de Tarso trajo tremenda paz a la iglesia, como leemos en Hechos 9, versículo 31. Miren, leamos otra vez el versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz. ¿Dónde? En toda Judea, en toda Galilea y en toda Samaria. Y las iglesias eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Sí, qué cuadro más hermoso, ¿no es cierto? La iglesia ahora disfrutando tremenda paz. Las iglesias van creciendo, los hermanos van compartiendo el Evangelio. Dios seguramente iba salvando más y más personas. Y ahora llega un momento muy especial. Estamos por entrar en la última etapa de la Gran Comisión. Ya se ha predicado en Jerusalén, ya se ha predicado en Judea, ya se ha predicado en Samaria. Y lo que queda es predicar al resto del mundo. Y sabemos que la persona que Dios más usó en la evangelización de los gentiles, ¿quién fue? ¿Quién fue, hermanos? El apóstol Pablo, ¿no es cierto? El gran apóstol Pablo. Pero nos olvidamos que en realidad el que empezó la misión a los gentiles no fue Pablo. El que empezó la misión a los gentiles fue Pedro. Porque en Pedro capítulo 10, Pedro es el primero que predica a un gentil. Entra a la casa de este Cornelio, un centurión, totalmente gentil. Y por primera vez predica. Eso está en capítulo 10. Hermanos, lo que esta sección que Alejandro ha leído esta mañana, Hechos 9 del 32 al 43, ¿saben lo que es? Es el enlace o el empalme preparando para la misión a los gentiles. Si leemos capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que da lugar al capítulo 10 y luego el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Pero este pasaje es muy hermoso. ¿Saben por qué? Porque presenta el ministerio del apóstol Pedro. Aquí en Hechos 9, 32 al 43. El ministerio del apóstol Pedro, escuchen, siguiendo los pasos del Maestro. Siguiendo los pasos del Señor Jesús. En su carta, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes que tenemos que seguir los pasos del Señor Jesús. Y eso es lo que Pedro está haciendo aquí. En otras palabras, Pedro está cumpliendo lo que Cristo dijo: van a hacer lo que yo he hecho y van a hacer mayores obras todavía. Y Pedro termina replicando el ministerio del Señor Jesús. Vamos a ver 3 aspectos del ministerio de Pedro esta mañana. En primer lugar, veamos la preocupación pastoral de Pedro. Creo que en este pasaje queda muy claro, ¿no es cierto?, la preocupación pastoral del apóstol Pedro. Porque leemos en versículo 32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Noten esas palabras, visitando a todos. ¿Qué clase de visita era? Claramente una visita pastoral.
Y cuando dice Lucas aquí visitando a todos, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que dijo en el versículo anterior, versículo 31, las iglesias en toda Judea, en toda Galilea y en toda Samaria. Qué tremendo trabajo de Pedro, ¿no es cierto? ¿Se imaginan la cantidad de iglesias? Alrededor de Jerusalén nomás habría bastante iglesias en Judea. Pedro era de Galilea. Así que Pedro se dio un viaje a Galilea y empezó a visitar las iglesias en Galilea. Y en Samaria también habían varias iglesias. Y el apóstol Pedro aprovecha este tiempo de paz y tranquilidad para salir de Jerusalén. Él quiere saber cómo están andando las iglesias. Recordemos, hermanos, estas iglesias que Pedro está visitando no fueron establecidas por los apóstoles, ¿no es cierto? Los apóstoles habían quedado en Jerusalén. Así que todas estas iglesias fueron establecidas por gente como nosotros, creyentes común y corriente, que salieron de Jerusalén por la persecución, fueron a quedar en algún pueblito con algún familiar, dame alojamiento unas semanas hasta que pase la persecución, y aprovecharon en la casa a compartir el evangelio y se iban convirtiendo. Iban apareciendo iglesias por todos lados. Y cuando viene la paz y la tranquilidad de la persecución, Pedro sale. Hay que visitar a estas iglesias. Y uno trae a la memoria el ministerio del Señor Jesús, ¿no es cierto? Cuando leemos en los evangelios cómo el Señor Jesús caminaba. Caminaba de pueblo en pueblo predicando el evangelio. Y ahora es el apóstol Pedro haciéndolo. Lo que me llama la atención es que Pedro era el líder máximo de la iglesia. Y piensen, hermanos, el líder, ¿qué es lo que normalmente hace? El líder delega, ¿no es cierto? A ver, hermano, tú anda a este lugar, y tú anda a este lugar, y tú anda a esa iglesia, y tú anda a la otra iglesia. Y claro, Pedro, no sé si Pedro organizó a los apóstoles enviándoles, a ver, Mateo, tú anda por allá, Juan, tú anda por allá. Pero Pedro no quedó en Jerusalén. Hubiera sido fácil para Pedro quedar en Jerusalén, era el líder máximo. Y obviamente habían muchos creyentes en Jerusalén. Y qué lindo para Pedro administrar todo, organizar todo, enviar a los demás apóstoles, y él queda tranquilo ahí en Jerusalén. Pero así no era Pedro, porque así no era el Señor Jesús. Él trabajaba y Pedro aquí está trabajando. Y él se dedica a visitar a todas las iglesias. Claramente lo que Pedro quería hacer era cerciorarse de la condición espiritual de las iglesias. Él quería saber, en primer lugar, ¿estas iglesias tienen la sana doctrina? Porque nosotros no hemos predicado aquí. Los que predicaron, pensó Pedro, ¿habrán predicado bien? ¿Tendrán la sana doctrina? Porque Pedro se acuerda de lo que pasó en Samaria con Simón Mago y el peligro de personas que no entienden bien el evangelio metiéndose en la iglesia. Así que Pedro quiere saber, quiere cerciorarse de la condición doctrinal de las iglesias. Pero también Pedro quería saber la condición espiritual. ¿Están llenas de vida espiritual, amor al Señor? ¿Están viviendo en unidad y en armonía? ¿Están trabajando bien juntos como creyentes? El apóstol Pedro quiere cerciorarse de todo eso. Y aquí tenemos, hermanos, la primera gira pastoral de Pedro. ¿Ya? La primera gira pastoral del apóstol Pedro. Y hermanos, para nosotros hay un reto, ¿no es cierto? Porque este libro de los Hechos no ha sido escrito solo para curiosear cómo fue la iglesia primitiva y wow, qué lindo Pedro, aplausos a Pedro, y nos vamos a la casa y vivimos como queremos. Está aquí para un ejemplo, ¿no es cierto? Hoy, ¿dónde está el pastor Marco? No está aquí, ¿no es cierto? Está en Huamachuco.
¿Y por qué ha ido a Huamachuco? Para hacer lo que Pedro estaba haciendo. Visitar a la iglesia, ver cómo está la iglesia allá, apoyar al pastor Frankie Zuri para ver la buena marcha de la obra en Huamachuco. En algún momento haremos lo mismo en Chepén para ver la obra del pastor Juan Bocanegra en Chepén. Así que los pastores somos llamados a poder a veces dejar la iglesia e ir a visitar a otras iglesias. Los miembros de la congregación también somos llamados a visitarnos los unos a los otros, a ver cómo estamos, a animarnos en la fe. Hermanos, es una labor para todos, hay trabajo para todos. Así que permítame darte una tarea para esta semana. Ya vamos a hacer tareas esta semana, ¿ok? Cada uno visita uno, ¿ok? Ya, ahí está su tarea para esta semana. Cada uno visita uno. Así que anda orando, pide a Dios que ponga en tu corazón algún miembro de la iglesia a quien tú podías ir y visitar. Animarle, orar con él, con ella. Particularmente a alguien que no hayas visto en las últimas semanas. Y si no lo has visto, de repente hay algún problema. Se podía haber desanimado. ¿Por qué no le visitas? ¿Ok? Es parte de la tarea pastoral de toda la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver aquí en Pedro no solo la preocupación pastoral, vamos a ver la sensibilidad espiritual de Pedro. Es muy lindo cómo Lucas nos presenta la sensibilidad espiritual del apóstol Pedro. En primer lugar, el apóstol llega a la ciudad de Lida. Bueno, no era una ciudad, era un pueblito pequeño, el pueblo de Lida. ¿Y qué encontró? Pueden mirar aquí en versículo 33, ¿qué encontró? Una persona llamada Eneas. Ahora, Eneas no es un nombre judío. Eneas es un nombre griego que da a entender que quizá no era judío, podría ser un helenista, es decir, un judío que vive como griego, o hasta podía ser un griego. Y el otro detalle que Lucas nos presenta es que 8 años atrás él cayó paralítico en la cama. Hacía 8 años que estaba en la cama, paralítico. Ahora, saquemos la cuenta un momento esta mañana. Vamos a hacer matemáticas esta mañana. Sabemos que en este momento el apóstol Pablo se ha convertido. Los estudiosos nos dicen que el apóstol Pablo se convirtió más o menos por el año 33, ¿ok? El año 33 después de Cristo, que serían 4 años después de la muerte de Cristo. Por razones que cuando calcularon el nacimiento de Cristo se equivocaron por 4 años, así que aunque Cristo vivió 33 años, no murió el año 33, ¿ya? Hubo un error de cálculo. Así que la muerte de Cristo fue en el año 29 después de Cristo. Pablo se convierte el año 33. Pero sabemos, porque él lo dice, que después de la conversión, él pasó 3 años en Arabia antes de volver a Jerusalén. Así que hay que sumar al año 33, 3 años, el año 36. Eso es más o menos la fecha en que Pedro sale para hacer esta gira, el año 38 después de Cristo, 33, 36 después de Cristo. Pero dice aquí que 8 años estuvo paralítico Eneas, así que hay que restar 8 años, ¿no es cierto? 36 menos 8, ¿cuánto es? 28, ¿no es cierto? El año 28. Ahora, el año 28, el Señor Jesús estaba en pleno ministerio. En el año 28, a la mitad de su ministerio terrenal, él andaba por toda Galilea, Judea, Samaria, sanando a todo el mundo, menos a este. Y Lida no quedaba lejos de Jerusalén. La distancia de un día de camino los días sábados. O sea, muy cerca, que a unos cuantos kilómetros. Nadie lo llevó
a Cristo. Aunque Cristo andaba sanando mucha gente, Eneas, él era paralítico, alguien tendría que llevarlo. Nadie de su familia o sus amigos pensó en llevar a Eneas a Cristo. ¿Por qué no? No sabemos. Pero cabe la posibilidad que era porque era griego. Y el Señor Jesús, ¿a quién ministraba? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Yo he venido para ministrar a las ovejas perdidas de Israel, no a los griegos. Yo no sé si eso fue un factor, pero este hombre nunca llegó a conocer al Señor Jesús y siguió viviendo paralítico hasta que Pedro un día llega a Lida. Y ahora él ministra a este hombre, Eneas. Y vemos aquí la sensibilidad espiritual de Pedro, porque leemos en versículo 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Ahora quiero que piensen ahí un momento, hermanos. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué le llevó a Pedro a atreverse a decir a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama? Hermanos, Pedro aquí no está experimentando. Pedro no está declarando en la carne cosas para ver si algo pasa. Pedro no está orando diciendo, bueno, Señor, yo sé que tú tienes poder y si tú quieres, levántalo. No, Pedro dice, en el nombre del Señor Jesucristo, estás sano, levántate y haz tu cama. Hermanos, la explicación es la siguiente. Pedro fue sensible al Espíritu Santo. Y en ese momento, cerciorándose del caso de Eneas, Pedro se percató, el Espíritu Santo le estaba hablando, le estaba indicando, Cristo quiere sanar a este hombre. Y Pedro, sensible al Espíritu Santo y a la voluntad del Señor, declara al hombre sano y al instante se levanta y empieza a caminar. Qué interesante, hermanos, ¿no? Pedro no andaba experimentando. Pedro sabía exactamente lo que el Señor Jesús quería que él haga y lo hizo en el nombre del Señor. El primer incidente. Y luego viene uno más difícil todavía, porque una cosa es orar por un paralítico. Pero el siguiente caso, versículos 36 al 42, el caso de Dorcas, mucho más difícil, ¿no? Porque ella ya había muerto. Ahora no se trata de un paralítico, ahora se trata de un cadáver. Y les pregunto, hermanos, ¿qué haces con un cadáver? ¿Qué haces con un cadáver? Ya murió. Si lo enviaron llamar a Pedro, obviamente pasaron varias horas, el cadáver ya estaba frío. Lo habían lavado, habían cambiado su ropa, estaba lista para ser enterrada. ¿Qué vas a hacer con un cadáver? Bueno, Pedro tampoco sabía. Pedro no sabía tampoco. Por eso leemos aquí en el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Qué linda hermana Dorcas, ¿no es cierto? Cómo se había ganado el cariño de toda la gente, ella misma atendiendo a otros, y pobrecita muere. Y las personas llorando, lamentando que han perdido a Dorcas. Y Pedro entra. Y Pedro francamente no sabe qué hacer. Es decir, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y Pedro no está aquí para experimentar. Así que ¿qué hizo Pedro? Versículo 40. Sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas. Aquí vemos, hermanos, la sabiduría de Pedro. Pedro necesitaba escuchar la voz de Dios. Y entre todo el bullicio de las mujeres llorando y lamentando la muerte de Dorcas, Pedro francamente no podía pensar. Y se acordó lo que Cristo hizo una vez, cuando había una niña que había fallecido. ¿Se acuerdan? La hija de Jairo. Y Pedro se acordó que el Señor Jesús mandó a todos salir. Y Pedro pensó, mejor hago lo mismo. Y manda a sacar a todos. Pero claro, Pedro no es Cristo. Cristo sabía exactamente qué hacer. Pedro todavía no sabe. Así que Pedro se arrodilla y empieza a orar. No sabemos cuánto tiempo oró. No creo, personalmente, no creo que Pedro se puso de rodillas y en 15 segundos Dios le contestó. No creo. Me imagino que pasó tiempo hasta que él escuchó en alguna manera al Señor hablar, indicándole qué hacer. Y cuando él se percató de la voluntad del Señor, miren lo que pasó en versículo 40. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. En arameo sería Tabita Kumi. De repente se acuerdan algunos. Talita Kumi. Lo que Cristo dijo a la hija de Jairo. Talita Kumi, muchachita, levántate. Imposible que Pedro no haya pensado en eso cuando él dice Tabita Kumi. Tabita, su nombre, levántate. Y al instante ella abrió los ojos y vio a Pedro y se levantó. Hermanos, aquí lo importante no es Pedro. No se trata del poder espiritual de Pedro. Es la sensibilidad espiritual de Pedro, de saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, yo me imagino que hubieron muchos momentos que Pedro oró al Señor y el Señor no le dijo nada y Pedro no pudo sanar y Pedro no pudo levantar de los muertos. Lucas obviamente no narra todos esos momentos. Pero qué lindo este momento cuando Pedro ora y el Señor le guía y él puede pronunciar esta palabra en el nombre del Señor. El desafío, hermanos, es el siguiente. Para mí es un desafío tremendo. ¿Tengo yo esa sensibilidad espiritual? ¿Soy capaz de percatarme de lo que Dios quiere hacer en X situación? ¿Puedo ser tan sensible en ese momento para saber exactamente lo que Cristo quiere hacer y saberlo con autoridad para declarar algo? Confieso que me falta mucho para eso. Pero cuán importante es aprender, ¿no es cierto, hermanos? Y esto es para todos. El apóstol Pedro diría, hermanos, cualquier creyente debe poder hacer esto, porque el Señor Jesús dijo, yo voy a enviarles el Espíritu Santo a toda la iglesia, para que toda la iglesia, cualquier hermano, pueda hacer exactamente las mismas cosas que yo he hecho y mayores todavía. Porque, hermanos, no se trata de tu poder espiritual o mi poder espiritual. Se trata simplemente del poder de Dios. Lo que Él quiere hacer. Y nosotros tenemos que estar andando tan cerca al Señor que escuchamos su voz. Y claro, hay que tener la fe también, ¿no es cierto? Para pronunciar algo. Sabiendo que si es la voluntad de Dios, va a pasar. Hermanos, cuán importante entonces es nuestro devocional. Hermanos, jamás vamos a aprender a escuchar la voz de Dios para momentos críticos como estos si todos los días no nos estamos levantando para pasar tiempo a solas con el Señor. Ese es fundamental. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Pero te pregunto, hermanos, ¿cuántas voces conoces tú? Cuando alguien te llama por teléfono,
¿Tú reconoces la persona al instante, cualquier persona que sea? Claro que no. Vas a reconocer las personas con quien tú más hablas. Y enseguida que empiece a hablar, tú ya sabes quién es. Es igual con el Señor Jesús. Jamás vamos a escuchar y reconocer la voz del buen pastor si no pasamos mucho tiempo hablando con Él y escuchándole hablar. Solo así vamos a ser sensibles a la voz del Señor Jesús. Y ahí está el desafío, hermanos. Aprendamos a ser muy disciplinados en nuestro devocional para que podamos discernir la voz del Señor cuando Él nos quiere hablar. Así que esta mañana vemos en primer lugar la tarea pastoral de Pedro y vemos en segundo lugar la sensibilidad espiritual de Pedro. Para terminar, vamos a ver la sencillez humana de Pedro. Otra marca de el ministerio de este gran apóstol, la sencillez humana de Pedro. Lo digo por dos razones. En primer lugar, por lo que vemos en el versículo 32. Versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahora, Lida queda muy cerca a Jerusalén. Así que no creo que Pedro llega a Lida la primera visita. Da la idea que él había visitado a todos y en eso llega también a Lida. Da la impresión a mí que Pedro está de regreso. Él ya ha hecho muchos viajes por Judea, Galilea, Samaria y está volviendo a Jerusalén y se acuerda. Cerca de Jerusalén hay un pequeño pueblito, no muy grande. Seguramente la iglesia era bastante pequeña. Y Pedro podía haber pensado, yo soy el líder, la roca, el mayor de los apóstoles. Estoy cansado tantos viajes para llegar a esta pequeña congregación. Pero no había ese espíritu en Pedro. Eran hermanos, hermanas en la fe. Y aunque la iglesia sea pequeña y la congregación no tenga muchas personas, el gran apóstol Pedro llegó a Lida también. Eso me habla de la sencillez humana del apóstol Pedro. Pero mayor todavía, que en versículo 36, cuando Dorcas o Tabita muere en la ciudad de Jope, que quedaba un poco más lejos de Jerusalén, el mar Mediterráneo, ¿qué pasó? Los hermanos se enteraron que Pedro estaba en Lida. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, pero noten estas palabras: no tardes en venir. Ahora, noten lo que no dijeron. ¿Podrías venir? Le dijeron, no tardes en venir. Tienes que venir. Estas 2 personas no eran conocidas por Pedro. No hay ninguna idea que Pedro conoce a estas personas. Y Pedro está en Lida, habiendo visto este milagro en Eneas. Y miren versículo 35. Versículo 35 dice, vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Es decir, el apóstol Pedro, que llegó para una visita pastoral, ahora termina una visita evangelística porque un montón de gente se convierte. ¿Se imaginan el trabajo pastoral para Pedro ahora para ver tantos nuevos creyentes? Y en eso llega 2 desconocidos de la iglesia en Jope diciendo, Pedro, no tardes en venir, hay una situación en Jope también. ¿Y cuántos pastores habrían dicho, sabes qué? Estoy muy ocupado,
más adelante si puedo voy. Pero ¿para qué ir? Ya había muerto Dorcas. ¿Qué había para hacer? Y Pedro tiene que escoger entre tanta gente que necesita ministerio pastoral, todos los recién convertidos, o ir a visitar una mujer que acaba de fallecer. Y vemos otra vez las sencillez de Pedro, que Pedro deja su trabajo, Pedro deja tantas ocupaciones. Y leemos en versículo 39, levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Lucas no lo dice, pero posiblemente el Señor le habló a Pedro también, y Pedro sabía que era la voluntad del Señor, así que él fue. Pero qué linda esa sencillez es humana del apóstol Pedro, se va con ellos. Y hermanos, esto es interesante porque ¿se acuerdan cómo Pedro era antes? ¿Se acuerdan cómo Pedro era antes? Cuando Cristo le dice, tú me vas a negar 3 veces. Yo jamás, Señor. Aunque todos estos apóstoles, ellos sí lo podían hacer. Yo no, yo soy lo máximo. Qué tremendo orgullo de Pedro, ¿no es cierto? Y aquí vemos un Pedro muy diferente, un Pedro muy sencillo, un Pedro que está reflejando el carácter de Cristo. Qué bien aprendió del Señor. Y el Espíritu Santo obrando en Pedro ahora este tremendo cambio. Pedro está implementando lo que Cristo le mandó a hacer, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Cristo restaura a Pedro en Juan capítulo 21? Alimenta a mis corderos, atiende a mis corderitos. Fue la comisión de Cristo. Y lo vemos aquí Pedro cumpliendo esa comisión de parte del Señor. Nada de orgullo, nada de altivez, hace grandes milagros y mantiene esa sencillez humana. Otro gran desafío para nosotros. Cuando Dios te usa, nunca caigas en la trampa del orgullo, de pensar que eres mejor que otros, porque ahora tienes este ministerio y Dios te está usando y por lo tanto tú eres lo máximo. No, eso no es como Cristo era y nunca nosotros debemos ser lo mismo. Así que vemos esta mañana este ministerio del apóstol Pedro. ¿Qué podemos aprender? ¿Cuál es el resultado de este ministerio? Bueno, ya he mencionado versículo 35, un montón de gente se convierte. Lucas dice, todos en Lida y todos en Sarón. Sarón era una planicie, una zona extensa de muchos caseríos. Y Lucas dice que mucha gente, todos ahí, se convirtieron al Señor. Miren versículo 42. Después de la resurrección de Dorcas o Tabita, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una persona tiene una carga pastoral y cuando una persona es sensible a la voz de Dios y cuando una persona tiene gran sencillez personal, Dios te va a usar grandemente. Y es lo que el Perú necesita hoy en día, ¿no es cierto, hermanos? Urgentemente el Perú necesita creyentes la talla de Pedro. Y con el Espíritu Santo en nosotros, todos aquí esta mañana podemos cumplir un papel similar al de Pedro. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a responder a ese reto? Hemos escuchado la palabra esta mañana. Dios nos ayude a pensar que nosotros debemos estar haciendo lo que Pedro también hizo alguna vez. Está en la Biblia para enseñarnos y motivarnos a seguir los pasos del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por este hermoso libro de los Hechos y las cosas hermosas que podemos aprender aquí, Señor. Miramos a nuestro país con tanta necesidad. Vemos la corrupción política. En vano, Señor, esperamos que alguien se levante para salvar el país. Pero, Padre, somos tu pueblo aquí y tú nos quieres usar.
Y Padre, pido que esta semana tú nos permitas en algo seguir el ejemplo de Pedro, visitando, siendo sensible a tu voz para hablar con alguien, ser un instrumento de bendición para otra persona, y que hombres y mujeres puedan conocerte a través de nuestra vida y nuestro ministerio. Padre, pido que tú nos ayudes a aplicar a nuestras vidas lo que hemos escuchado esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.